programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile, y Radio Anca de nuestro espacio radial. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando, que llega hasta sus hogares de lunes a viernes de 18 a 19 horas, y como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 y AM 840 kHz. También agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asociación Gremial, ASOFAR AG, gracias a cuyo auspicio Revelando está diariamente junto a ustedes en esta casa radial. Soy Mario Mataluna Morales. Junto a mí y adoptando las medidas de seguridad sanitarias se encuentra nuestro radiocontrolador Marco Leblanc Manríquez, quien hace posible que este programa salga al aire. Y como de costumbre, damos las gracias a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales, Luis Salinas y Marcelo Cabezas. Al inicio del programa, y bastante en sintonía con los temas que conversaremos, recordaré una frase del señor Ronald Reagan, 40º presidente de los Estados Unidos de América, quien dijo: "La política es la segunda profesión más antigua de la historia. A veces creo que se parece mucho a la primera". Dicho lo anterior, presentaré a quien me acompañará y con quien haremos el programa el día de hoy. Me refiero a Francisco Muñoz Pinto, coordinador general del Movimiento Chilenos de Corazón. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes. Hola, Mario, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los auditores de Radio Portales de Valparaíso. Un gusto estar con ustedes. Excelente. Bueno, nuestro invitado es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, con un extenso currículum en empresas e instituciones del área privada, particularmente en el área de salud, en donde desempeñó cargos de presidente y director. Además, en 2014 fue asesor presidencial de la Comisión para la Reforma de la Salud. Actualmente es el conductor del programa Directo al Grano, que Radio Agricultura transmite diariamente. Pero además, y a partir del Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución que la clase política suscribió el 15 de noviembre del año pasado, se constituyó en uno de los referentes por el rechazo. Nos referimos a don Gonzalo de la Carrera Correa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días, un gusto de tenerte con nosotros y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Mario, muy buenos días, Francisco, que agrado estar con ustedes, compartiendo con Radio Portales y el programa Revelando. Así que aquí estamos. Bueno, te cuento, te pongo un poco en contexto. Como sabrás, somos el Movimiento Chilenos de Corazón. Es un movimiento que nació acá en la Quinta Región por iniciativa de un grupo de chilenos con el corazón bien puesto y que vimos en este acuerdo, una nueva constitución de fines del año pasado, una tremenda amenaza para Chile. Por supuesto, en absoluta sintonía con el comando que tú creaste posteriormente y del cual vamos a hablar más adelante. Específicamente respecto al programa, este es un programa que auspicia la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, y que se transmite diariamente en Radio Portales de lunes a viernes, y el día viernes, gentilmente, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro nos cedió este espacio para el Movimiento Chilenos de Corazón. Bueno, entremos en materia. Primero, saludar y agradecer que la Asociación de Exoficiales de la Armada estén auspiciando y apoyando este proyecto, porque hay muy pocos radio y muy pocos programas donde se defienda la idea de libertad que nosotros defendemos, que yo hago en Directo al Grano, en Radio Agricultura, y que ustedes están haciendo en Radio Portales. Así que primero agradecer la generosidad de que les den la oportunidad de tener voz, que mucha falta que nos hace. Perfecto, sí, absolutamente, es así, Gonzalo. Gonzalo, vamos directo al grano, como dices en tu programa tú diariamente. Tú eres el líder del comando Yo Voto Rechazo, que nació a fines del año pasado, donde junto a Juan Gerardo Jofré fueron fundadores. De hecho, Juan Gerardo Jofré, en una entrevista que hizo a fines del año, en diciembre del año 2019, comentaba que el objetivo general del comando era hacer que surja el rechazo natural que hay al cambio de la Constitución. La pregunta es, ¿en qué pie está el comando Yo Voto Rechazo? ¿En receso, en un entretiempo, o replanteándose nuevos objetivos?
Si es así, ¿cuáles son los nuevos objetivos del Comando Yo Voto Rechazo? No, el Comando Yo Voto Rechazo siempre tuvo un único objetivo, que es que gane el rechazo. No tenemos ninguna ideología partidaria, no somos un movimiento, somos un grupo de personas naturales que decidimos que teníamos que hacer algo por los independientes de Chile. El 93% de los chilenos no está afiliado a partidos políticos y por lo tanto no tienen voz, y nosotros a través del comando con Gerardo Jofé quisimos darle voz a ese 93% de los chilenos que no están ni ahí con la política, pero ven que la política ha tenido un impacto enorme en sus vidas y un impacto muy negativo porque estamos enfrentados a la peor clase política de la historia democrática chilena. Así que la inquietud nuestra es seguir. Nosotros no estamos hoy día en receso. Esto se transformó en una maratón. De ser una carrera a 100 metros planos se transformó en una maratón de varios meses. Hemos seguido trabajando. Obviamente hay áreas que no han podido continuar que por el producto del, ¿no es cierto?, del coronavirus y por el tema de las cuarentenas, que es el área de trabajo territorial. Pero nosotros todas las semanas tenemos videoconferencias y todas las semanas seguimos produciendo campañas. Estamos trabajando fuerte en redes sociales y seguimos con el mismo espíritu, con la misma energía con que partimos. Lo único que nos ha costado mucho ha sido recaudar recursos. Ha sido muy difícil. Yo alabo a los empresarios que fueron capaces en 2 o 3 días juntar 80.000 millones de pesos para asistir en ayuda del coronavirus y de la gente que más lo necesita, y también para ponerse con gran parte de los 25.000 millones de pesos de la Teletón. Pero lamento que no hayan tenido la visión de que, a diferencia del coronavirus, que esperamos que sea pasajero, puede durar un plazo relativamente largo para el aguante que estamos acostumbrados, que puede ser 1 año, año y medio, o quizás meses si se descubre una vacuna, pero los efectos permanentes de una nueva constitución nos pueden acompañar por 50, 100 años. Entonces, el llamado que yo le hago a los empresarios que si tuvieron la energía y la generosidad de ponerse con esa cantidad de dinero para financiar o ayudar y en ayuda de los que necesitan, también Chile va a necesitar mucho de su ayuda si queremos conservar el modelo de sociedad que tanto progreso ha traído a Chile, reconociendo que hay falencias, que hay gente que se ha quedado postergada, pero no por eso tenemos que renunciar a decirle la verdad a la gente. La verdad es que tenemos que defender lo que hemos logrado, y los empresarios han sido el motor que ha tirado el carro. Mucha gente no lo quiere ver así, pero ellos deberían ser los primeros en estar dispuestos a defender su obra, a defender cosas que no teníamos 30 años atrás. No había una industria salmonera, no había una agricultura desarrollada como hay hoy día, no había avance en términos de tecnología como lo hay. Chile se ha desarrollado mucho en muchos ámbitos y deberíamos sentirnos orgullosos de todo lo que hicimos. Y obviamente todos los países pasan por ajustes y tienen que modificarse cada cierto tiempo, tienen que renovarse, y nosotros tendríamos que, acompañando el modelo, perfeccionarlo de manera que no haya más delitos de cuello y corbata, que no haya más abuso. Pero eso es el cáncer, esa es la enfermedad del modelo, no es lo que promueve el modelo. El modelo jamás ha promovido ni el monopolio, ni la colusión, ni los monopolios, ni tampoco es culpa del modelo de que el sistema jurídico no haya contemplado penas altas para quienes incurrían en ese tipo de delitos. Por lo tanto, nosotros estamos por seguir defendiendo un modelo de sociedad que creemos que es un modelo de sociedad que trae prosperidad, y no lo creemos nosotros, sino que los datos empíricos lo dicen, en contra de un grupo de políticos que lo que quiere hacer es llevarnos y retrotraernos a los años 60 del siglo pasado, con recetas antiguas, viejas, y que lo único que han traído es pobreza y desesperanza en los pueblos que lo han vivido. Oye, Gonzalo, continuando con el tema, en los últimos, bueno, desde esta en vigencia la actual Constitución, hemos marchado muy bien, con algunos altibajos, algunos problemas, pero en general el país estaba funcionando, la economía estaba funcionando, en los parámetros sociales crecimos más de lo que habíamos crecido nunca, la pobreza se disminuyó a los niveles más bajos que habíamos tenido, un buen nivel de empleo, etcétera, etcétera. Pero de repente algo pasó y ya no queremos la Constitución. Alguien inesperadamente dijo, porque si uno miraba las estadísticas de años anteriores, el cambio constitucional era de una élite que representaba el 1%, de acuerdo a las encuestas, pero repentinamente todo el mundo quería el cambio de la Constitución. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Falló la clase política? ¿Falló la sociedad? ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, yo creo que falló la clase política. La clase política es el gran causante de este daño, básicamente porque ellos tienen una premura insólita para solucionar los problemas que les afectan a ellos, pero están muy distanciados de lo que necesita la población. Y efectivamente aquí la clase política transformó un estallido social en una demanda por una nueva constitución. Ustedes pueden ver que bajo el coronavirus la constitución ha funcionado perfectamente, el gobierno ha podido sacar a los militares a la calle, se ha podido decretar un estado de excepción, de catástrofe, se ha podido movilizar el Ministerio de Salud con todos sus recursos para hacer una labor ejemplar. En definitiva, lo que nos ha pasado es que hay mucha gente que tiene miedo a defender porque es políticamente incorrecto hacerlo a lo mejor, o porque los eslogans de la izquierda son mejores que los nuestros. Básicamente, yo creo que lo que nos genera este daño es que nosotros tratamos de explicar y competir con utopía. Y cuando la realidad compite con una utopía, siempre pierde la realidad. Y por lo tanto, nosotros en nuestro sector, los que creemos en la libertad, siempre damos razones y recurrimos a los números. Y los números es una muy mala manera para explicarle a las personas por qué estaríamos mejor con un sistema que con otro. Los seres humanos absorbemos muy rápido las emociones a través del sistema límbico. Y por lo tanto, la izquierda es maestra en generar slogan, en generar visualizaciones de cosas que son utópicas, y nosotros siempre hemos caído en el error de tratar de explicar con razones y con números, y eso llega muy poco al alma, al corazón de la gente. Y la gran mentira, perdona Francisco, que va a vivir este país, a los chilenos nos gusta que nos mientan, y en realidad a los seres humanos nos gusta que nos mientan, porque dentro de cada mentira hay una ilusión, hay un sueño, y la gran mentira va a ser confundir que aquí hemos estado bajo dos guerras. La guerra contra este virus, que es el coronavirus, que es una guerra global, que afecta a todos los países por igual, que no hace diferencia entre ideologías, sistemas de gobierno, si es de izquierda, si es socialdemócrata, si es de derecha, los ataca a todos por igual, credos, religiones, cultura, y una enfermedad autoinmune, que nos autoinfligimos como sociedad, y la que hacías tu referencia, y que partió con el estallido social el 18 de octubre y terminó con el estallido antisocial y toda la farandulización que se hizo de eso en los medios de comunicación. El gran negocio de la izquierda va a ser tratar de convencer a los chilenos, por ahí cuando nos acerquemos al plebiscito, de que el desempleo, de que la destrucción de trabajo, de que el hambre, de que la enfermedad y que las muertes han sido culpa del modelo. Y va a haber muy pocas voces que van a salir a decir, oiga, si esto que le ocurrió a Chile, le ocurrió a Italia, le ocurrió a España, le ocurrió a Estados Unidos, le ocurrió a Canadá, le ocurrió a Japón, ha ocurrido en todo el mundo. Y nos van a tratar de endosar que el paquete tiene que ver con un fracaso del modelo económico, y no lo es. Y por lo tanto tenemos que prepararnos para poder comunicarle a la gente lo que realmente, separar la paja del trigo y realmente comunicar lo que corresponde y lo que es la verdad. Porque el apego a la verdad es algo de lo que sí jamás tenemos que renunciar. Sí, en realidad el tema económico que viene por delante va a ser tremendamente complicado, y no tengo ninguna duda que desde el punto de vista mediático lo van a saber manejar muy bien. Oye, tú dijiste recién, nosotros tenemos que, los que estamos por la libertad, tenemos que enfrentarnos a los argumentos de una utopía, y nosotros damos razones, ¿no? Y yo siempre he escuchado o siempre he visto, los que estamos por la libertad somos en general gente racional, y como digo, damos razones. Y la gente que está por las utopías es gente más emocional. Y el problema que nos enfrentamos es que en el modelo democrático, que es el que tenemos que tener, no cabe ninguna duda, pero primero tienes que ganar una elección, primero tienes que ganar al electorado, y después tienes que gobernar. Y el problema es que para ganar al electorado, al menos aquí en Chile, tiene más importancia la parte emocional que la parte racional. Pero después, para gobernar el país, necesitas una persona racional, una persona que sea capaz de manejar el crecimiento del país, de administrarlo correctamente. Entonces, yo siempre siento que estamos, volviendo al tema, estamos enfrentados en una utopía en la democracia, en que cómo lo hacemos para que las personas más capaces realmente sean los que puedan llegar a gobernar el país. Ahí yo tengo un matiz contigo, Francisco. Yo creo que la persona ideal para gobernar un país es el que es capaz de razonar y el que es capaz de empatizar y que es capaz de moverse tanto en el ámbito de las humanidades como en el ámbito de lo científico, como en el ámbito de la gestión, como en el ámbito de lo político. Gente que sea capaz de poder sintonizar con la ciudadanía y poder, en sus propios términos, poder darle a entender de que
todo es importante, todo se complementa. Aquí no existe un mundo racional que va a dominar sobre un mundo emocional. Yo creo que el mundo de las artes, el mundo de la cultura, el mundo de las humanidades son cada día más necesarios y por lo tanto es un área donde nosotros le hemos prestado muy poca importancia. Habiendo dicho eso, creo que en el fondo esto es una batalla comunicacional. Pasado el coronavirus y pasado el estallido social, que todo indica que va a volver, aquí lo que se debe hacer es poder ser capaz de comunicar mejor que el otro. Y en ese aspecto tenemos mucho nosotros que trabajar. Pero yo no prescindiría jamás de la parte humana o de la parte empática, que no renunciaría, no diría que nosotros no tenemos lo diría es que nosotros no lo hemos sabido explotar. Perfecto, muchas gracias. Y Gonzalo, pero mira, volviendo un poco sobre el inicio de la pregunta, el tema de la Constitución, el cambio de la Constitución. Cuando uno observa a gente como el senador Girardi, que su ideología a él lo obliga a cambiar el modelo. O sea, para él el modelo no sirve. Pero la pregunta es por qué, o sea, la duda que tengo yo es por qué los políticos, los diputados, los senadores de nuestro sector se adhieren, se rinden. O sea, todos los senadores, todos los diputados, todos los políticos de nuestro sector son libertarios igual que nosotros. O sea, pero ¿por qué entonces se rinden o se adhieren a esta idea del cambio constitucional tan fácilmente? Porque el acuerdo por la paz social y una nueva constitución fue una fiesta, o sea, todos abrazados en noviembre pasado. ¿Por qué sucede eso? Bueno, yo tengo mi programa Contacto Diario con políticos y lo he tenido durante 6 años de distintas tendencias, y lo que sí te puedo decir es que son muy pocos, porque las generalizaciones gruesas son odiosas, son muy pocos los políticos preparados y buenos en todo sentido de la palabra, buenos seres humanos, buenas personas, conscientes, y por lo tanto lo que hay que entender es que la política es el juego de llegar al poder, el juego de hacerse del poder, y cuando uno se le olvida eso es cuando empieza a confundirse. En general los políticos no tienen convicciones, tienen conveniencia. Y por lo tanto, con el desarrollo y el advenimiento de las redes sociales y la democratización que eso permitió, en el sentido de que hoy día los seres humanos, las personas comunes y corrientes tienen una manera de expresarse, una voz que antes no tenía, el político funciona en base a las encuestas. No es el líder que invita a los demás a participar de una realidad o de un sueño colectivo o conjunto en el cual todos quieren pertenecer, sino que es un seguidor, el político, de demandas sociales que muchas veces tienen muy buenos fundamentos, pero la manera de resolverla que escogen no, debe ser la mejor manera, la que tiene que ver con políticas públicas eficientes, y no la del que más grita, o del que más vociferea, por decirlo así. Entonces, yo creo que aquí en el punto que tú preguntas, la señal que está dando políticos de nuestro sector son gente populista. Hay populistas de derecha, hay populistas de centro y populistas de izquierda. Y en el caso de Renovación Nacional, que es el ejemplo más patético, hay gente que está ahí hoy día como Marcela Sabat, como Gonzalo Fuenzalía, como los hermanos Sandón, como Mario Desbordes, como la Paulina Núñez, que se han olvidado de que su labor es una labor de servicio público, no de servicio a ellos mismos. Y por lo tanto, ellos se han unido a la izquierda porque consideran que con eso son más populares, ganan más votos, son invitados a más programas matinales de televisión, y cada uno tiene su objetivo propio. El hecho, por ejemplo, de la consigna feminista que apoyaron Marcela Sabat y Paulina Núñez es para asegurarse un cupo privilegiado para ser senadores, ellas. Ir primero en la lista, ser la candidata del partido. En el caso de Mario Desbordes, es por ignorancia, es una persona tremendamente ignorante, y segundo, porque empezó a figurar en las encuestas, y se dio cuenta de una cosa que Osandón ha hecho muy bien. No se ha dado cuenta él por qué lo ha hecho bien, pero es una fórmula que ha resultado que si tú te manifiestas de derecha y le hablas en un lenguaje de la izquierda en contra de la derecha, pasas a ser el mal menor de la derecha. Es decir, voy a votar siempre por el mal menor, pero entonces logra capturar muchos votos de izquierda y vota a capturar los votos de la derecha, porque a final de cuentas son los partidos los que eligen quién es el candidato por ese sector o por esa zona.
Entonces ahí hay una receta que tiene Lavín hoy día, que se la copió Sandón, que es hablarle lo que la izquierda quiere escuchar, porque con eso obtengo los votos de izquierda y siempre soy el mal menor para la derecha y por lo tanto la derecha igual va a votar por mí. Cuentan con eso. Yo espero que eso cambie. Yo creo que ya han pasado 4 años donde el voto útil no nos sirvió para nada y yo creo que los chilenos van a castigar fuertemente a la clase política actual y van a votar por gente nueva, por gente que sea capaz de mantener sus convicciones por sobre sus conveniencias. Así que, bueno, yo creo que en el fondo la evaluación final va a ser en las próximas elecciones y por lo tanto esperaríamos poder seducir a la gente que nos está escuchando a volver a revisar por quién votó y ver cómo actúa esa persona. Políticos como los que mencioné recién, Marcela Sabat, Erika Olivera, Jimeno Sandón, por decirlo así, que hoy día han violado la Constitución que ellos mismos prometieron respetar. Han presentado no una vez, que uno podría decir es un error, se equivocaron, varias veces, con contumacia y con alevosía, proyectos inconstitucionales. Fíjense que estas personas podrían ser constituyentes. Si ganara la prueba, cosa que espero que no ocurra, podrían pasar a formar parte de la Constitución. ¿Con qué calidad moral este tipo de personas que está dispuesta a promulgar proyectos de ley que son inconstitucionales van a participar de la confección de una Constitución si han estado dispuestos a hacerle trampa a la actual? ¿Quién nos dice que no le van a hacer trampa a la que sigue? Y en definitiva lo de Girardi, si me permite, Girardi nos ha prometido una cosa. Él ha dicho algo que es muy grave. Él ha dicho que cualquiera sea la nueva Constitución que van a hacer, no se van a respetar varios derechos. Pero lo que ha dicho que es más grave y que ha pasado colado es que no quiere tribunal constitucional. Una constitución sin tribunal constitucional no es constitución, es cualquier cosa. Porque el tribunal constitucional es lo que impide que el Congreso y los parlamentarios se transformen en el poder total. Es lo que nos protege a las minorías de las mayorías circunstanciales. El tribunal constitucional, sea cual sea como se reformule, es un arquero, es un defensa. Es la manera que tenemos los chilenos de que nos protejamos de que un poder del Estado puede hacer cosas que no están en la Constitución. Entonces, cuando Girardi nos confiesa de que se va a acabar esto de que la derecha quiere de un tribunal constitucional, lo que nos está diciendo tanta la gente de centro, de derecha y de izquierda es que no va a haber protección alguna y que la Constitución que escriba va a ser letra espuria. Porque una Constitución sin tribunal constitucional no le ofrece ninguna garantía ni protección a ni uno de los derechos que se consagren en esa Constitución a los chilenos. Sí, por supuesto. O sea, va a ser una carta abierta para que hagan y deshagan dependiendo de, tal como decías tú, de la instancia de populismo del momento. Exactamente, nos vamos a transformar en un país bananero en que quien tenga la mayoría circunstancial va a poder cambiar todo el andamiaje y toda la institucionalidad a su gusto por 4 años. Después va a venir otro que va a volver a cambiar todo por 4 años. Mira, fíjese que la petición que hace la izquierda para construir una nueva constitución es violenta. Y yo no me estoy refiriendo a la violencia de las bombas Molotov con la que atacan cuarteles de carabineros o con que incendian buses y camiones. Me estoy refiriendo a la violencia de pedirte algo que es inapropiado. Si los chilenos realmente entendieran que una hoja en blanco, partir de una hoja en blanco, no es como escribir un libro. Partir de una hoja en blanco implica que lo que nos están pidiendo es que les entreguemos todos los derechos que tenemos hoy día y que son derechos que ni siquiera nosotros racionalizamos como que los tenemos porque estamos habituados a vivir con ellos. Es como que nuestro corazón lata o que nuestros pulmones se expandan y nos permitan respirar y botar el aire con que respiramos. Hoy día, por ejemplo, ¿por qué incendian las iglesias? Porque no quieren libertad de culto. ¿Por qué para alguien a lo mejor es importante la libertad de expresión? ¿Por qué quieren pasar una ley mordaza, por ejemplo? Para otros será importante, ¿no es cierto?, el derecho a educación, la educación preferente de tus hijos, hacer los padres los que escojamos la educación de nuestros hijos. Todos esos derechos no van a existir el día que gane la prueba. Van a ser derechos que van a quedar en veremos, que van a quedar en suspenso, por si los constituyentes decidieran devolvernos todos esos derechos. Y eso que todavía no he hablado del derecho a la propiedad, ni al Banco Central Independiente. Hay muchos otros derechos. Las personas a lo mejor podrían hacer un muy buen ejercicio en su casa y, como quien jugaba al bachillerato, hacer una lista de todos los derechos que tenemos hoy día, que no nos damos cuenta que los tenemos.
y preguntarnos cuáles de esos derechos estaríamos dispuestos a entregarle a estos políticos para que ellos decidan si en un año, si en 2 años, nos los devuelven y de qué forma. El hecho de concurrir a una constitución de una hoja en blanco es un hecho totalitario. Totalitario porque implica una entrega absoluta a un poder político de todas nuestras libertades. Y por eso es que yo no entiendo que Felipe Kast y Bópoli estén diciendo que ellos aspiran a una constitución libertaria en un ambiente donde para partir, para poder construir una constitución libertaria que no va a ocurrir, que es una utopía de Felipe Kast, no va a ocurrir porque lo que la gente quiere es Estado menos Estado, pasa porque tú renuncias a todas tus libertades. Se lo he dicho a él personalmente, no me ha querido entender. Pero es bien ilógico si tú piensas, ¿cómo puedo decirle a mi gente que quiero construir una constitución libertaria si el primer paso que hago es totalitario? Es pedirle que entregue todos sus derechos. Claro, absolutamente. Bueno, estamos en la hora. Vamos a ir a una breve pausa musical, terminado el primer bloque de nuestro programa, y volvemos enseguida con el segundo bloque y un par de preguntas más que se nos quedan en el tintero ahí para Gonzalo. Bueno, vamos a la pausa musical. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asociación Gremial Asofar AG, gracias a cuyo auspicio Revelando está diariamente junto a ustedes en esta casa radial. Y también agradecemos a la empresa RIMAX. ¿Quieres ser un agente inmobiliario? Acércate a RIMAX en Un Oriente 25, Viña del Mar. Estamos con nuestro gran invitado, un invitado muy particular, don Gonzalo de la Carrera Correa, y estábamos conversando respecto de la Constitución. Respecto de lo mismo, Gonzalo, tenemos un proceso constituyente de un altísimo costo, tanto en recursos humanos como en recursos económicos. Solamente el plebiscito de entrada existe un estimado de aproximadamente 30.000 millones de pesos. Y ni hablar, digamos, de los costos que va a tener el proceso constituyente en su totalidad. En paralelo, lo hemos conversado, el país está lidiando con esta pandemia que va a producir una tremenda crisis económica que ya se había iniciado con el estallido delincuencial de octubre pasado. La pregunta, ¿es razonable perseverar hoy en un proceso constituyente o en beneficio de los chilenos deberíamos concentrarnos en su salud y en el bolsillo, en su bolsillo? Yo encuentro que es una insensatez tremenda, no solo por el tema de la plata involucrada, que pierde cuidado Francisco y Mario, que no van a ser ni 25 ni 30 mil millones, eso es lo que dicen hoy día, pero va a ser mucho más plata que esa. Pero independiente del dinero, el calendario político nos quiere someter a 7 elecciones en 18 meses. 7 procesos eleccionarios en 18 meses. Eso quiere decir que es una cada 3 meses. Esto es una insensatez tremenda, pedirle a la población que soporte el ruido de los candidatos políticos, alcaldes y concejales primero, a gobernadores después, segunda vuelta a gobernadores, primarias presidenciales, primarias para los alcaldes, después primera vuelta presidencial, segunda vuelta presidencial. Y Chile no soporta, Chile no aguanta más. El mundo político ha adornado, se ha adueñado, ha generado una fórmula para ser el centro de atracción de los próximos 18 meses con 7 procesos eleccionarios. Es ahí donde la sociedad civil tiene que darse cuenta que ya no es hora de los políticos, que deberíamos, en el fondo, en las próximas elecciones, hacerle un gran castigo. A lo mejor es el momento de volver a los técnicos, a la tecnocracia, a una mezcla entre político y técnico. A gente, tú hablabas en el primer bloque, a gente más preparada. Escoger a gente que pueda operar con sensatez y no solo con conveniencia. ¿Te imaginas tú lo que habría sido el manejo de esta crisis de salud si estuvieran ya operativos los gobernadores regionales, donde los seremis no le harían caso, donde estarían en permanente conflicto con los alcaldes, donde no tendrían posibilidad de tener recursos para gestionar, donde cada uno desde su trinchera estaría presionando al gobierno para hacer cosas distintas?
Este es un caos, esto es más Estado, más pitutocracia, es inmoral. Fíjate que hoy día, si uno ve las colas de gente que está desempleada haciendo cola en el INP para cobrar sus subsidios de cesantía, se está topando con otro tipo de gente, con gente que está cobrando los beneficios como falsos, como exonerados políticos. Mucha gente cree que los exonerados políticos es un premio, es un subsidio del Estado, una reparación por gente que haya muerto durante el gobierno militar. No. Son gente que está cobrando sueldo porque alegan haberse quedado sin empleo durante el gobierno militar. ¿Con qué calidad moral una persona que está cobrando por un desempleo que ocurrió hace 50 años puede estar parado en la misma cola, compitiendo con recursos que podrían ser el doble o un 50% más alto para la gente que se quedó desempleada hoy día? El Estado hoy día chileno tiene mucha grasa. Mucha. Y cuando hablamos, todavía no he escuchado a ningún político, ninguno, de ningún sector, decir seriamente o promover seriamente a través de un proyecto que pase por el Ejecutivo de un recorte de pelo gigante para el sector público. Yo no estoy hablando de que ahorremos en viáticos, de que no cambiemos el computador, como sugiere el ministro Briones, que ha hecho una buena labor, o como que se suspendan gastos no necesarios. No estamos hablando de reasignaciones. Yo lo que le pido es que si el sector privado hoy día está haciéndose un corte de pelo, los empleados del sector privado den un 20, un 30% de su sueldo. ¿Por qué el sector público, que ya está sobrepagado respecto al sector privado, no hace lo mismo? ¿Por qué no se disminuyen ministerios? ¿Por qué no se cortan la plana de gente que está en horario y remuneraciones en un 10, 15, 20%? Hoy, si hoy día es el momento, no va a haber otro momento como hoy día para poder hacer una reforma estatal importante, porque son impopulares, porque la gente que está en el aparato estatal es clientelista y va a votar por el gobierno que ofrezca mantenerlo. Pero hoy día, con una aprobación paupérrima, en una situación caótica, donde la gente está perdiendo empleo y donde necesitamos que nuestros impuestos vayan realmente a quien lo necesita y no se queden en el aparato estatal, ¿por qué no hay la valentía del sistema político de hoy de decir, tal cual necesitamos recurrir a más impuestos y tal cual necesitamos recurrir a más deuda, también necesitamos recurrir a un cortepelo del Estado importante? Entre paréntesis, la ANEF y la CUT están absolutamente calladas, no han dicho nada. Bueno, han alegado bastante respecto al tema de que no quieren que las empresas puedan despedir. Y eso va suena bonito, pero ¿qué alternativa le queda a una empresa que no puede despedir? Es quebrar. Y por lo tanto, en lugar de despedir a un porcentaje de su planilla, tiene que despedir a la fuerza, a la totalidad de su planilla. Yo me refería a que en realidad no han dicho nada respecto del aporte que ellos podrían hacer, digamos, que la gente que trabaja en el Estado podría hacer. Exactamente, no han hecho nada porque en definitiva no tienen mucho que proponer. Si la izquierda lo único que propone es más Estado y destruir, pero jamás han propuesto nada que signifique crear riqueza o crear valor. Piensa tú que la gente que trabaja en el aparato estatal, la mayoría de ellos jamás ha dado un empleo, jamás ha creado riqueza y han generado la idea de que los recursos son del Estado. Si no existiera sector privado, ¿de dónde recaudarían los impuestos para poder financiar ese aparato estatal? Ellos creen que lo harían a través de empresas estatales. Bueno, vean los resultados de Televisión Nacional, vean los resultados de NAP, del cual fui vicepresidente. La mochila financiera que nos imponen estas empresas, que es a saco roto, esa cuenta de la persona que va manejando el taxi, que tiene que pagar su IVA, es a costa de la persona del kiosco, que tiene que pagar su IVA. Un chileno común y corriente que no alcanza a ahorrar un peso, le entrega al Estado y nunca se ha dado cuenta, 2,1 sueldos al año. El 19% de IVA que paga, lo tiene que pagar todos los meses sobre todo lo que gasta, porque necesariamente tiene que gastar todo lo que gana para poder vivir. Si uno gasta de todo lo que gana, tiene que pagar un 19% en IVA, quiere decir que el 19% de un año son 2,1 meses. El chileno más humilde le entrega al aparato estatal burocrático 2,1 sueldos al año. Y eso poco se comunica. Aquí los que más pagan impuestos son los más que lo más lo necesitan, y curiosamente los más engañados, porque son los que más apoyan el que exista un Estado más grande, y no se dan cuenta del error enorme que están cometiendo. El empresario tira el carro hace mucho rato. Lamentablemente, como partimos este programa, dijimos que el sistema legal no contemplaba sanciones para aquellos empresarios que violaran las reglas del juego.
Bueno, y es lamentable que el sistema político, teniendo el 1%, el 2% de credibilidad, siendo la clase política la clase menos creíble para toda la sociedad, no solo para mí, hoy día sea la que aspira o se arroga el derecho a dictarnos las reglas del juego en una próxima constitución. Si esto es de loco. Yo espero que, en definitiva, gente como Felipe Kast y gente como el sector disidente de Renovación Nacional recapaciten y se den cuenta que este no es el momento de jugarnos Chile en la ruleta rusa. No es el momento. A lo mejor podemos postergar esta discusión para 1 año más, 2 años más, o a lo mejor podemos hacerla a la rápida, o sea, de la manera más eficiente, no a la rápida, que es empezar a proponer reformas hoy. Para cuando se acabe el coronavirus, habremos reformado una constitución con un gran acuerdo entre todos los sectores políticos, pero ni siquiera para eso tiene generosidad. Efectivamente. Gonzalo, en el primer bloque tú mencionaste el problema del populismo en los políticos y hablaste de los políticos de derecha, los congresistas de derecha, que no estaban cumpliendo con la Constitución, estaban atropellando la Constitución. Pero la verdad es que no es solamente estos políticos de derecha, sino que también congresistas de izquierda, y también el Poder Judicial se suma a esto, el Poder Judicial se arroga el derecho de fallar políticamente y no de acuerdo a derecho, porque siente que la sociedad así lo necesita, y hay un grupo que se siente autorizado también para sacar del poder al presidente democráticamente electo mediante el uso de la fuerza. En esta circunstancia, que yo las encuentro tremendamente graves, más la violencia mapuche, más el problema de del incumplimiento no solamente de la Constitución, sino que de las leyes, etc. ¿Cómo está nuestra democracia? ¿Estamos en condiciones de seguir avanzando? ¿Estamos en una crisis? ¿Vamos a poder generar una nueva Constitución? ¿Existe la posibilidad? ¿Existe el ambiente para que el país pueda seguir avanzando? Yo creo que estamos en un estado de derecho fallido hace mucho rato, y que estamos con una democracia resquebrajada. O sea, del momento de que una parte de la sociedad, cuando pierde unas elecciones democráticamente, por un amplio margen, no está dispuesto a aceptar el resultado, es que la democracia no cuenta. Las credenciales democráticas de todo ese sector, y que va desde la democracia cristiana actual hasta el Frente Amplio. Si aquí hay una búsqueda desesperada por los moderados. Cuando uno habla con el ciudadano común y corriente, dice, no, si los moderados nos van a salvar. Lamentablemente, en este Congreso no hay moderados. Son escasos, son muy pocos. Cuando con 66 de 69 votos estuvieron dispuestos a derrocar al presidente de la República democráticamente electo, y con votos desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, quiere decir que el respeto por la democracia no existe en el gran sector de la sociedad. Y por lo tanto las instituciones no funcionan. Frase típica de Ricardo Lagos, dejemos que las instituciones funcionen. Hace mucho rato que las instituciones no funcionan, que las instituciones han sido cooptadas, ideologizadas, y por lo tanto aquellas que sí funcionan son las que quieren captar. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Podemos discutir si el Tribunal Constitucional necesita tener miembros impares y que el presidente dirima, porque le entrega un tremendo poder al presidente, y no solo al presidente del Tribunal Constitucional, le entrega un tremendo poder al presidente de la República que lo nominó, porque a través de ese voto, que es un voto que vale el doble, es capaz de dar vuelta a muchas resoluciones en forma política, y no con apego a la Constitución. Por lo tanto, ahí, si hubiese que hacer cambios en las reformas constitucionales, sería una de las que yo diría es cómo se escogen los miembros del Tribunal Constitucional, y que no pudiera haber este voto dirimente que tiene el presidente. Pero efectivamente, como tú dices, estamos en un Estado de Derecho resquebrajado, y estamos en una democracia resquebrajada donde las partes que pierden no están dispuestas a aceptar sus resultados. Y por eso es que yo critico mucho a los sectores de Chile Vamos, que están dispuestos a apoyar el apruebo, porque están dispuestos a sentarse, a meterse en la cama con gente que hace trampa y que ha demostrado que no tiene vocación democrática para construir una constitución democrática. O sea, si Felipe Kast y Bópoli y señor Mario Desbordes no se dan cuenta que esta gente con la cual se quieren sentar a la mesa es la misma gente que se hace trampa entre ellos, que se acaban de hacer la trampa de no respetar un acuerdo administrativo para escoger al presidente y a la mesa entera de la Cámara de Diputados. Son gente que no respeta la democracia. A esa gente le queremos entregar la responsabilidad de construir algo democrático. Es un oxímoron, eso no existe. Entonces, no sé si con eso te respondo la pregunta. Yo creo que la democracia en Chile está fallida y se requieren nuevos actores. La manera de salir de esto es con una nueva elección presidencial y parlamentaria,
donde la gente escoja a gente nueva. Esto llevan demasiados años en que lo saben la política, han sacado demasiada ventaja al Estado, han apitutado a demasiada gente, tienen demasiados intereses involucrados, como para ser gente en que podamos confiarles un proceso de una nueva constitución. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, en calificar al Chile de hoy como un Estado fallido, y lo encuentro tremendamente complicado. Hoy día leía en el diario proyecciones del Fondo Monetario Internacional para América Latina respecto a su recuperación después de que pase la crisis del coronavirus, y mencionaba que la economía chilena estaba en una muy buena posición para ser el país que tuviera una mejor salida de esta crisis y de la crisis económica que viene posteriormente. Pero, aclaraba el Fondo Monetario Internacional, siempre que Chile solucione los problemas de violencia y los problemas inconsistentes internos dentro de su democracia. Ese siempre que no se va a dar. O sea, Chile no es ese país que quisiéramos que fuera. No es ese país que nos está mirando de afuera, que piensan que todavía somos capaces de salir adelante y liderar un cambio económico. Yo creo que vamos a volver, uno mira las redes sociales, uno ve lo que se está comentando, y hay un grupo importante de gente que está al acecho, listo para retomar el esfuerzo por tratar de derrocar al presidente, como decía recién, democráticamente electo. Y eso es un Estado fallido. Es un Estado fallido, pero fíjate tú que aquí gran parte de la responsabilidad no solo la tiene la izquierda está haciendo su trabajo. Que no nos gusta, no coincidimos en los valóricos, no coincidimos en los métodos, en la forma, pero están haciendo su trabajo. El que no está haciendo su trabajo es el presidente de la República. El presidente de la República es un gran ejecutor y es un gran administrador de crisis, lo demostró en el terremoto, lo está demostrando con la pandemia, pero como político, él podrá haber sido muy buen alumno en la universidad, como político es un porro. Y básicamente su obligación es restablecer el Estado de Derecho. Nosotros nos constituimos en una sociedad que tiene un gobierno para protegernos de nosotros mismos. Fíjense, si a ustedes los exoficiales de la Armada están escuchando, si Arturo Prat hubiese pensado en su conveniencia personal y hubiese saltado para el otro lado y hubiera caído al agua y se hubiera suicidado, no tendríamos las glorias navales, no tendríamos la Semana del Mar, no habría salido en todos los libros de historia. Si hasta para eso el presidente Piñera tiene suerte. Hay muy pocas etapas en la historia de un país donde uno tiene la oportunidad, donde hay una bifurcación tal en que se produce la posibilidad de ser mártir o héroe. El presidente Piñera tuvo la posibilidad de ser héroe y mártir a la vez. A mí me encantaría verlo pararse en un punto de prensa y decir, ¿sabes qué? He reflexionado, y de aquí para adelante, para que no se produzca este estallido social que nos puede llevar a volver a ser un país más de América Latina, primera para Argentina, segunda para Venezuela, en que estoy dispuesto a dar mi vida por Chile, y así sea que me condenen injustamente los tribunales internacionales o la izquierda internacional en el mundo, yo voy a hacer lo que es correcto. Yo creo que el presidente de la República tendría de partida mi respaldo y el respaldo de muchos chilenos que lo abandonamos. Si aquí el respaldo del 55% que tuvo el presidente Piñera no es que el presidente, que nosotros nos hayamos abandonado él nos abandonó a nosotros. Él empezó a gobernar con ideas que no estaban en su programa de gobierno y a buscar, yo creo, esto es un juicio, que hago su conveniencia personal. Y esa conveniencia personal lo impide ser el héroe y el mártir que necesitamos. Nosotros necesitamos que restablezca el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay democracia. Y sin democracia no hay futuro. Y por lo tanto, lo primero que le tenemos que pedir al presidente de la República es que le evite que ocurran episodios como lo que ocurrió en la Araucanía hace unos días en Tirúa, donde ya no fueron 3 terroristas los que asaltaron un camión o que quemaron una cosecha. Ya apareció un ejército de más de 100 personas. Están dispuestos a dar la cara, tapados sí con su antifaz, pero dar la cara para sacarse una foto. Ya estamos hablando de guerrillas, de guerra de guerrillas. Y el presidente de la República manda a un emisario a sobrevolar la zona. No ha pasado nada en términos de inteligencia, no ha pasado nada en términos de represión. Aquí la gente quiere usar la palabra políticamente correcta. Lo que el presidente tiene que hacer es reprimir a los violentistas con fuerza desproporcional, porque si no sería una pelea a combos 1 a 1. Para eso él tiene el monopolio de las armas y de la fuerza. Tiene que volver a dignificar a Carabineros de Chile, tiene que devolverle la dignidad al ejército de las Fuerzas Armadas que le ha quitado, porque uno peca por acción o por omisión.
Y en este caso, este gobierno ha sido nefasto y la izquierda ha aprendido que tiene un gobierno débil con un presidente timorato gobernando. Y ese ha sido el gran problema. A lo mejor habría sido mejor ser oposición, fíjate. En estas circunstancias a lo mejor habría sido mejor ser oposición que haber escogido el mal menor. Yo trabajé duro para la campaña del presidente Piñera. Yo pensé que era el mejor candidato. Sigo pensando que es mejor que Guillé, pero estoy sumamente arrepentido de haber votado por él y no haber escogido otra opción, porque en definitiva aquí el gran problema en todo lo que nos está pasando sigue siendo la falta de liderazgo y de autoridad del presidente de la República. Y uno no puede quejarse que la izquierda no me deja, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos me respira en el oído, que tenemos a la ONU mirándonos atentamente. Ese es un problema de él. Él escogió ser presidente, nadie lo obligó. Y el cargo viene con cosas buenas y viene con cosas malas. Y las cosas malas hay que tener la entereza y la grandeza para afrontarlas, aún a riesgo de sacrificar su propia integridad personal. El problema, Gonzalo, es, claro, tú reflexionas, y estoy de acuerdo contigo, que actúa de acuerdo a su conveniencia, pero ¿con qué propósito? Porque nadie hace nada sin un propósito. Entonces uno puede entender de pronto la expresidenta Bachelet, ¿no es cierto?, que ella se estaba preparando para un cargo internacional, que lo tiene ahora, pero el presidente Piñera, o sea, ¿con qué propósito él actúa de la manera como actúa? O sea, ¿por qué? Hay dos facetas en tu pregunta, tengo dos respuestas. Primero, mira el primer año y medio del presidente Piñera. La escala de Maslow, que todos ustedes la deben haber estudiado. El presidente Piñera tiene satisfecha todas sus necesidades básicas y tiene satisfecha todas sus necesidades económicas, pero lo que no satisfizo nunca, no sació, fue con ser 2 veces presidente de la República. Él estaba negociando con Macron, él estaba interfiriendo en Colombia para la caída del régimen de Maduro, él estaba transformándose o queriendo transformarse en un gran líder mundial. En eso estaba el presidente Piñera cuando de un escopetazo lo bajaron, como dirían los cazadores, cerrado de alas y se pegó fuerte en el pavimento Plaza Italia. Esa era su agenda personal. Él quería superar lo que había hecho Bachelet. ¿Quién sabe si el presidente Piñera a lo mejor qué puesto internacional quiso ocupar o tenía pensado en su cabeza? Pero por otro lado, hoy día está como el boxeador en estas películas de Rocky que nosotros veíamos, buscando llegar al round número 15, absolutamente noqueado y groggy, en que la salva la campana el coronavirus y le da una tregua inesperada que lo ayuda, y con un temor tremendo de que este coronavirus va a ser rápido. Porque en la medida que pase se va a enfrentar con la realidad. Esto es como escapar a la muerte. Ninguno de nosotros podemos escapar a la muerte, podemos correr y escondernos y hacer galopar nuestro caballo hasta que llegue hasta el horizonte, al risco que nos enfrenta al mar. Pero la muerte nos va a aparecer siempre. El presidente Piñera tiene que enfrentar la realidad que le toca vivir, y la realidad que le toca vivir es que tiene que restablecer el Estado de Derecho. Esa debería ser, después del coronavirus, la prioridad número 1. Restablecer el Estado de Derecho, cueste lo que cueste. Y si el ejército, con toda razón, y las Fuerzas Armadas le piden garantías, tendrá que dárselas. Porque en el fondo yo también entiendo la posición del gobierno, del ejército, de que no van a salvar a Chile por la segunda vez para después ser enjuiciados y ser apresados con ficciones jurídicas y con el desconocimiento de quienes los llamaron a ejercer el rol para el cual están preparados a hacerlo. Así que yo esperaría que el presidente reflexionara, que pensara que hay un bien que es mayor que el bien personal, que es el bien de todos los chilenos, que está en juego, y él tendría que pensar que cómo no va a ser terrible para él y toda su descendencia pasar en la historia como el presidente que permitió que un país que iba en camino a ser próspero se transformara en un país mediocre, lleno de abusos y lleno de pobreza. Yo esperaría sinceramente que estos meses le permitan reflexionar, pero fíjate que mi pronóstico es que no creo que ello vaya a ocurrir. No creo que ello vaya a ocurrir. Gonzalo, oye, desgraciadamente, bueno, tú estás siempre en la radio, así que tú lo sabes, somos esclavos del tiempo, el tiempo se pasó volando, ya estamos llegando al fin del programa, pero antes de cortar, quiero tomar la palabra para agradecerte a nombre de Chilenos de Corazón que nos hayas acompañado en el día de hoy. Nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando
yo ya actualmente digo, ya no digo por el rechazo, sino que digo en este momento por la defensa de la Constitución, porque no sabemos, tú lo mencionaste, tal vez los hombres buenos que hay en este país se den cuenta que en realidad hay que hacer otra cosa y no llegar a ese plebiscito por el apruebo o el rechazo, sino que hacer las reformas a la Constitución que sean necesarias. Pero estamos trabajando por la defensa de la Constitución, que en el fondo es por la defensa de nuestra institucionalidad, de nuestra democracia y de nuestro país. Así que te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de venir a acompañarnos aquí a Valparaíso en esta tarde y ha sido, la verdad es que tremendamente grato haber tenido la oportunidad de conversar contigo. Muchas gracias a Francisco y a ti, Mario, por haberme invitado, y también a Michael Manley, que me cursó la invitación. Cuando quieran, hacemos otro de estos conversatorios. Felices de haberlo acompañado, y también quiero agradecer a Sofar y a Rique, que los está acompañando y financiando este programa, porque necesitamos muchas voces, mucha vocería, y tenemos que trabajar duro para efectivamente proteger nuestra democracia. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a sus auditores, y nos veremos en otra oportunidad. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Gonzalo. Para nuestros auditores, bueno, como fue su oportunidad con la Guerra del Golfo, que fue la primera guerra que fue transmitida en vivo a través de los canales de televisión, hoy tenemos la primera pandemia que es transmitida minuto a minuto por los medios de comunicación, y ahora también, y particularmente, a través de las redes sociales. Por favor, no creer todo lo que circula en las redes sociales. Desconéctense al menos una vez al día, por un rato. Apaguen la televisión, dejen el celular en el dormitorio y salgan al patio o al balcón, escuchen música, lean un libro, rieguen una planta o simplemente sumérjanse en sus pensamientos. Siempre es bueno escucharse a uno mismo en silencio. Por último, rendir un tremendo homenaje a todos quienes están trabajando por todos nosotros en la calle o en sus lugares de trabajo y que no pueden mantener el aislamiento social. Gracias a ellos tenemos la seguridad, podemos abastecernos de alimentos y bienes de consumo, tenemos servicios básicos, nos informamos y podemos realizar una serie de trámites legales y administrativos gracias a los cuales nuestro país continúa funcionando con relativa normalidad. Dios los bendiga a ellos y los proteja en todo momento. En cuanto a ustedes, por favor, cuídense, acaten las recomendaciones, las instrucciones y las órdenes que emanan de las autoridades. Por favor, confíen en que todo lo que se hace es nuestro beneficio, es en bien de todos los chilenos. Muy buenas tardes, que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere.